estamos en esta situación, que estamos pues eso, sitiados, y pasamos a hacer una huelga de alquileres que, bueno, esperaban que sea mayoritario. Y luego, por ejemplo, lo que comentabas y que decía él, que yo estoy de acuerdo, por ejemplo, yo me acuerdo que en Madrid, cuando lo de Atocha, es que veníamos de los años de plomo de Aznar. Entonces había una sensación ahí que como que era como a punto de estallar, y no sé si te acuerdas, todas las calles aquí, los callejones alrededor de Sol y de Callao con barricadas, y ahí había mucho más de lo de Atocha, que ya fue bastante grave y todo, porque al final llevábamos en Irak más tiempo, y bueno, después fuimos a Afganistán, o sea que ahí se disolvió porque la gente se quedó tranquila cuando se fue a andar, o sea que muy complicado luchar contra esas dinámicas. Y un poco lo que en la línea que preguntaba él, yo te he estado entendiendo, la mayoría de las revueltas que hablas al final son como reacción contra algo, no como acción, es decir, no lo que estás diciendo en plan, parece que es más fácil intentar derrocar a un dictador que intentar tirar todos los relojes del mundo para no tener que levantarnos para ir a trabajar y cambiar un poco el control de nuestras vidas. Entonces, ¿qué fuerzas atávicas serían las mismas? ¿Se puede eso de alguna manera enfocar de tu pensamiento? Vamos. Sí, esa es la pregunta del millón del aprendiz de brujos, si se puede forzar una revuelta. Creo que no. Creo que no. Lo que sucede es que en un mundo en que los márgenes están achicando cada vez más, en todos los sentidos, quizás no hay que forzar una revuelta, es que se van a dar. O nos suicidamos ya directamente en una posición nihilista del neofascismo o lo que sea. Pero programar una revuelta yo creo que no, que es imposible, o que es muy difícil, o que sería otra cosa. Eso es porque la cabeza de la gente, como decía Fischer, ¿no? Que es más fácil imaginar el final del mundo que el capitalismo, es decir, que la gente no concibe, no, hablas con gente que está un poco como fuera del pensamiento, sí. Es inimaginable pensar en plan que no haya multinacionales, que no haya... Pero eso para mí son dos cosas diferentes, la revuelta y lo que planteas, que es justamente el paso siguiente. Claro. Pero para que se dé la revuelta, quiero decir, las mismas personas que llevo esta vida pero no se puede hacer nada, si se me habla de estos problemas de engazo, no sé dónde, es que no me interesan, esa misma persona al día siguiente puede estar en la calle, en una asamblea o tirando piedras. Ahí hay como una transformación, y es que históricamente es que es así, que es como había ese poeta irlandés como que nace una belleza terrible en personas que el día antes podrías decir, que con el que comparto el trabajo, que mediocre es, o que triste, o que aburrido, o que conformista, y de repente nace una belleza terrible, porque a veces acaba en muerte, y en el que también las personas que han vivido fenómenos como la Revolución Española, vaya, el 36, que dicen, hay un momento en el que de alguna forma todos comprenden todo. O sea, como que ven lo que está sucediendo. Dice, a veces dura poco tiempo, pero sucede. Entonces, para que haya una revuelta o que se dé, no es necesario que esas personas tengan ya ese sentimiento utopista o que piensen que podemos vivir en un mundo sin multinacionales. Seguramente no lo piensan. Y al contrario, te dirían, no, esta vida es la que tiene que haber. Llega la revuelta y esas personas, por ejemplo, lo que hablas de Minnesota, Minneapolis, ¿cuántas de estas personas que están haciendo esto pensaban que lo iban a hacer unos días antes? Hay anarquistas, hay gente activista de derechos humanos, sin duda, gente que tiene una sensibilidad, pero hay otros muchos que estarían, ya no digo, yo no sé si votaron a Donald Trump o no, pero estarían poniendo la tele, llevando su vida. Y sucede algo que es el misterio, que creo que también tiene algo que ver con lo imaginario y con la poesía, pero que no se puede programar, algo que rompe un dique, activa un resorte, y estas personas se transforman, cambian. Por lo menos en este momento. Insisto, en lo de Minneapolis, muchos de los que han estado allí, los que están, un mes antes, un año antes, un mes a lo mejor sí, pero antes de que se diera esta situación, le dirán, tú vas a estar, nada más con el frío que hace y con el peligro que están matando gente. No dirían, no, yo tengo una vida, tengo una familia, yo no me meto en problemas. No se meta usted en política, decía el otro, yo no me meto en problemas, en fin. Pero sucede. Ahora, también estas personas, a pesar de esa transformación que han podido sentir y el mero hecho, claro, colectivo de encontrarnos juntos en la calle, y otra vez volvemos a la plaza, a la calle, al lugar físico de la ciudad que de alguna manera la ves con otra luz, eso potencia ese sentimiento. Pero luego el paso siguiente de
en la huelga de alquileres o se puede vivir sin multinacionales, eso es lo que todavía no, Sí, pues te no preguntaba conseguimos romper. por lo de las fuerzas estas, ¿cómo le llamas tú? Atávicas. Atávicas. Porque he visto aquí está el de Umbría, Sí, que es que lo de Chusma. Entonces, Sí. sí, por eso yo decía que lo de las fuerzas atávicas, que cuáles son las que están en juego según tú o cuáles deberían ser, porque por ejemplo ahí lo que derivó al final es recuperación de su sitio en la sociedad, pero en realidad fue, vamos a llamarlo, yo no le llamaría vandalismo nunca, pero bueno, por entendernos, fue anarquía en el sentido no político, sino anarquía en el sentido de aquí estamos nosotros y por unos días la ciudad va a ser nuestra hasta donde lleguemos. Por eso te preguntaba por las fuerzas atávicas que estaban en juego. Es que Para poder... sí, a mí me parece muy bien que hicieran eso. Bueno, a mí también. Pero quiero decir para la que... revolución me refiero... No, para mí también, pero para el tema de la revolución eso... Sí. Eso es justo el escalón que no podían dar o que era muy difícil que dieran, porque además se quedaron solos, no salió otra gente, que es un poco en Francia la polémica que tienen de cuando se... y la propia élites francesas lo que temen, cuando se junten, que es también otro fantasma, es otro objeto fantasma, la chusma de las banlieues, chusma entre comillas, Sí, bueno, pues y ya los chusma, grupos de los que están en Nantes con Lazado, con los de Saint-Solin, sí, o incluso los chalecos amarillos, que su origen sociológico es distinto, si esta gente confluye, montan otra comuna de París. Y eso es que es verdad, a lo mejor no se va a dar nunca, pero eso lo sabe Macron, lo sabe la clase empresarial, lo sabe el ejército y seguramente la gente de abajo también lo sabe, pero claro, ¿qué haces? Una confluencia, es que no funcionan las confluencias de lucha, vamos a hacer una plataforma. Lo único es que sí hay, a ver si, pues a lo mejor intento explicarlo mejor, si hay una situación en la que pudiera darse eso, es donde hay que tener ese sentimiento utopista y en la medida de nuestras pequeñas posibilidades y sin buscar dirigir nada, porque yo en ese sentido soy completamente en contra del partido dirigente y esas cosas, ahí hay que actuar como uno más e intentar empujar ese horizonte. Y para eso no es lo único, por supuesto, pero creo que también conviene tener ese sentimiento utopista, esa visión histórica de las revueltas, todo esto que estamos comentando. Por sí solo no te lo va a dar, igual que la poesía por sí solo no te va a llevar a nada, pero sin ella creo que tampoco, o por lo menos es importante. Y es el momento histórico en el que estamos quizás sea ese, que hay, pues no sé, lo que sucedió en Chile, que fue también casi una revolución, y acaba en una convocatoria de unas Cortes Constituyentes con una Constitución que encima luego la votan y la rechazan, y claro, los grupos anarquistas o radicales, algunos compuestos por gente muy joven que solamente se politizó en ese momento, que no estaba de antes, pero ahora han seguido en la brecha, pues es lo que se preguntan, ¿qué faltó? Si sucede otra vez, ¿por dónde podríamos ir? Bueno, llevamos 3 siglos así, es la historia del movimiento obrero, movimiento revolucionario, no es nuevo. Sí, es como El asunto Frente es Popular, que, ¿no? claro, Frente Popular o todas las experiencias desde los luditas, desde los primeros sindicatos, desde los grupos utopistas, luego la Comuna de París, que siempre, quiero decir, tampoco nos tiene ni que sorprender ni asustar el afrontar este tipo de debates que creo que es importante. Lo que sucede es que durante un tiempo, precisamente porque se veía tan imposible la ruptura revolucionaria, se ha preferido pasar de largo y nos concentramos en unas luchas concretas. Ya no hablo de luchas identitarias, de género, ecologistas, sino simplemente, pues eso, un estallido porque ha habido una ley o han asesinado a uno de los nuestros, surge la rabia, y todo lo que tuviera que ver con plantearse, pues eso, cuando se agoten los supermercados, ¿qué haríamos con la agricultura? Era casi algo molesto, y hemos podido leer textos en los años 2000, 2010 o por ahí, que criticaban la utopía, pero ¿por qué la criticaban? Porque toda, ya no planificación, ni siquiera previsión, toda reflexión sobre cómo podía ser el mundo del futuro es un error porque rompe la espontaneidad. Yo creo que el error es pensar eso. Además, es que no son planos antagónicos, es que no es lo uno o lo otro. Claro.
y ahí, de alguna manera, te estás cortando las alas. Y luego, por supuesto, ya sería otro asunto todavía más complicado el plantear, por ejemplo, si se opta por, vamos a ponernos ya en un plan utopista, ¿sí? Por comunas autosuficientes pequeñas de base agrícola, pero prácticamente desconectadas unas de otras, como podemos leer en algunos autores, Sandrine Aucier, me parece que se llama, o Aurélien Berland, que vienen un poco de la crítica antiindustrial, la crítica de la técnica, y que tienen la gente de la enciclopedia de Nuisance, que tienen un poco esa visión de comunas agrícolas pequeñas y prácticamente autónomas, autosuficientes, autárquicas. ¿No? Los problemas que podrían surgir a partir de ahí, ¿cuáles serían? Y es también una solución simplista decir, ya se verá, ya veríamos. No, creo que también se puede discutir o hasta qué punto se pueden coordinar y si se coordinan con qué tipo de instituciones, con qué tipo de... Y entonces, claro, empezamos a pensar incluso en planificar cierto tipo de producción X y ahí ya no sigo porque entonces claro, abrimos el gran melón, pero bueno, pues antes del 36 lo abrieron y luego hicieron el Consejo de Aragón, por ejemplo, porque lo habían abierto quizás, entre otras cosas, pero lo habían abierto y habían escrito y habían debatido y unos decían más industrialistas, otros más ruralistas, otros, pero lo habían discutido y en este momento no lo estamos haciendo. Y claro, uno puede pensar, ¿y para qué lo vamos a hacer si tal como estamos? Precisamente porque tal como estamos, porque esto va a bascular de un lado a otro y no está mal tener esta discusión hecha. Bueno, discusión hecha no, porque sería como que hubiéramos llegado a una conclusión, pero simplemente con plantearlo yo creo que no está mal. Yo te quería trasladar unas preguntas que nos ha pasado una compañera del grupo, Inmaculada, que no puede estar aquí y que viene un poco a colación, ¿no? De esa imaginar el futuro. Inma nos decía qué futuro tienen las ciudades en una sociedad donde el cambio es entendido como progreso y nuestras calles cambian tan rápidamente que no nos da tiempo a ser conscientes de lo que está pasando, ¿no? Que es un poco esto es lo que estamos. Ya habla pues de la gente que por una parte no tiene más remedio o quiere sacar tajada de lo que está ocurriendo y la gente que se viene abajo se desmoraliza y se siente inmóvil, ¿no? Y si esto tiene que ver precisamente con el espectáculo, tanto el digital que nos tiene atrapados como estas ciudades que nos construyen de plástico y de mentira, ¿no? ¿Cómo podemos reflexionar sobre eso? ¿Qué utopía, qué futuro construimos para esas ciudades y cómo lo hacemos entre todos? Ya, hombre, yo es la pregunta que hace es casi una explicación que yo estaría de acuerdo con ella, es que no podría decir otra cosa en cuanto a lo que está sucediendo ahora, claro, que es la tendencia que hay. Claro, ¿cómo lo revertimos en este caso o hacia claro, dónde o de qué manera podríamos imaginar? Pues no podría yo responder porque es tan ambicioso hacer ahora un plan. No podría solamente apuntar algunas cosas. Un primer punto sería negarse a aceptar eso. Dice, no es cierto. No es cierto del todo. Y me da igual que sea verdad o no, porque yo deseo que no sea cierto. Que también aquí entra el papel del deseo, que es también una negativa. Entonces me da igual que no sé, pongáis encima de la mesa todos los estudios sociológicos que se hagan, que esto no es verdad porque yo no quiero que sea verdad. Y bueno, y a partir de ahí, que es muy voluntarista, como lo quieras decir, es precisamente ahí entraría todo lo que también estáis haciendo, de la deriva, las fotografías de la ciudad, etcétera, el apreciar los elementos que todavía existen en el que esa lógica no funciona, se ausenta, aunque sea en espacio, no siempre, no en todos los espacios, no de una forma total, sino quizás parcial, pero hay momentos en la vida de todos nosotros en los que en la ciudad encuentras otras cosas y se dan. Y también a veces hay simplemente que estar abierto a esa posibilidad de encontrar esas señales o esos espacios distintos que nunca te habías fijado en ellos y que incluso en un lugar en el que de repente encuentras una persona, por ejemplo, también en Tetubán, unos amigos estuvieron haciendo una pequeña investigación y un señor que tenía un taller de reparación ¿cómo se llaman
la pieza metálica debajo de la cama, somiers. Son bien. Somiers. Y nada, pues no sabemos todavía si se ha jubilado o no, pero tenía una típica tienda normal y corriente en el que, por otro lado, tampoco entras porque, pues un pequeño comercio, un pequeño taller. Bueno, pues aparte de arreglar somieres, hacía una especie de esculturas propias en su tiempo libre, con los hierros que le sobraban, y tenía unos adornos, pues bueno, yo no sé si eso eran obras de arte o no, me da igual, pero era una pulsión imaginaria que tenía esta persona con estos materiales. Solamente eso, ya, aunque sea un detalle, es un testimonio, una prueba de que incluso ahora en las ciudades hay todavía más vida de la que nos creemos. ¿Cómo era? Que eso lo estuvimos comentando. Hay una asociación, ¿cómo la llaman? El Dragón, el Lavapiés. Sí, Es el sí, Dragón, el dragón, sí. que es una asociación de barrio de un equipo de fútbol para niños que hay en Lavapiés. Simplemente, niños, niñas, que juegan al fútbol y que han creado pues que juegan ligas de niños sin ya está, sin mayor voluntad de nada, ni ambición, pero bueno, pues tienen ahí diferentes niveles según la edad, y la gente que son del barrio habían hecho no sé qué tipo de entrevistas hayan hecho, una declaración, y decían, es que eso de que en el centro ya no vive nadie es insultante, y decían, nosotros que somos fantasmas. Claro. Hablando de los fantasmas. Claro, como eso, ¿no? Poniendo sobre la mesa que bueno, que Lavapiés y el centro puede estar muy gentrificado, pero que sigue habiendo gente que tiene su vida y al hilo de esto, cuando hicimos las jornadas sobre la ciudad insurrecta, que bueno, mi intervención estaba centrada en la ciudad de Toledo y en una deriva que hace tiempo pues hice, bueno, un paseo con una serie de resultados y azares que hice hace tiempo y lo utilicé. Y para esta ocasión pues estuve informándome sobre los cambios que había habido en la ciudad de Toledo, que bueno, pues es una ciudad que tiene un patrimonio histórico brutal, que es una de las ciudades más visitadas, que se está dando todos estos fenómenos de gentrificación, turistificación, y entonces había un estudio sociológico, etnográfico, o sea, de unos antropólogos que estudiaban el distrito centro de Toledo y otros distritos. Y entonces la conclusión era que sí, que todos esos fenómenos se estaban dando. Expulsión de la gente del barrio central hacia otros lugares, tal, pero decían los propios antropólogos, dice, es más la percepción que tienen los propios toledanos de lo que les están quitando y expropiando que la realidad. Entonces, eso viene un poco, ¿no? Que en la medida en que también integremos, interioricemos ese discurso, pues entonces no vamos al centro de Málaga porque es que es horrible, está todo lleno de gente. Pues no, o sea, es que no se lo podemos dejar a ellos. Es verdad. No se lo podemos dejar el lugar físico, pero tampoco les podemos dejar esa subjetividad que nos están inyectando de que todo está perdido, porque es que estudios de especialistas están diciendo, no, es que en el centro de Toledo no está pasando, o sea, está pasando desde luego, pero no tanto como la gente percibe, ¿eh? Los toledanos, por ejemplo, decían, dice, es que yo no salgo a la calle cuando se van los turistas, porque es turismo de un día, como es una ciudad que está muy cerca de Madrid, pues hay mucho turismo de autocar y luego vuelve a los turistas a Madrid. Y dice, los turistas abandonan la ciudad como a partir de las 7, y entonces ya la ciudad a partir de las 7 se queda como para nosotros. Dice, pero es que a mí ya no me dan ganas de salir. Entonces, joder, les estás dando, ¿no? O sea, le estás cediendo la ciudad a todos, o sea, hasta ese momento en que ya puedes disfrutar pues no, dice, no, es que ya no están los bares de siempre, oye, pues buscas otros, pero esas grietas, ¿no? Claro. pues sí, ¿no? Porque es que ya no sé, es como, vale, tomadlo todo, ¿no? O sea... Sí, incluso decían en el informe, que creo recordar, que decían que hace unos años había actividades culturales, pues bueno, pues como esta presentación a partir de las 7 de la tarde y tal, y que se estaban dejando de hacer porque la gente decía, es que hay muchos turistas, y digo, sí, ya
Ya no los hay, o sea, vete a la librería esa o a la asociación de vecinos o lo que hacías antes para hacer esa vida y que entonces que ¿cómo se dice? Se inhiben y se quedan en casa. Que al fin y al cabo es un poco como lo que hablabais de las fuerzas atávicas, ¿no? De alguna manera esos objetos fantasmas o esa sensación de comunidad y esos chispazos de la revuelta al final es como un anclaje. El que lo ha vivido, el que lo ha sentido, es como, ostras, quiero estar ahí otra vez, ¿no? Y muchas veces se nos olvida y nos vamos al negativismo, nos vamos a la inercia de la productividad que tenemos todos los días en nuestras vidas, ¿no? La alienación, y es como, me voy a agarrar a esto, que ya sé que existe, que está dentro de mí, que es una experiencia colectiva y lo voy a recordar muchas veces para seguir prendiéndolo, para seguir encendiendo a otros, ¿no? Eso sí es poético Sí, también, sí, y totalmente político. Por supuesto. ¿Qué más? A mí me gustaba mucho la idea que tú defiendes, yo creo que de manera muy clara, de que no hay poesía, o la poesía es poética, o sea, es política, y la política también tiene mucha parte, o la pueden entender con la poesía, ¿no? Me conecta mucho con lo que hablaba Lourdes ayer de no solo transformar lo físico propio y lo físico común, sino también las subjetividades, ¿no? Esas percepciones, que es lo que estabais diciendo, ¿no? De luchar contra esas narrativas todopoderosas, sembrando pequeños potenciales imaginarios, ¿no? Que yo creo que es el gran problema, ¿no? Y ahí sí que me preocupa cómo hay muchas personas que están en esa revuelta o movimiento. Yo creo que tenemos la suerte de que, a pesar de esa amenaza terrible, ¿no?, del fascismo en la actualidad, hay muchos movimientos ciudadanos con muchas dimensiones diferentes, ¿no? Pero luego hay muchas personas que están sumergidas en el día a día y no encuentran ese espacio para esa deriva, sea física o mental, ¿no? Y separarse y dejarse soñar por la utopía, ¿no? Y seguir caminando hacia ese infinito que simplemente nos anima, ¿no? Entonces, a continuación, sí. O sea, si al final no tienes ese tiempo y ese espacio y un poco las tensiones que estaba diciendo él antes, que se estaban marcando dentro de la sociedad, si al final no tienes ese momento de libertad como para perderte a la deriva, porque tienes que estar en un carril continuo y inhabitado, porque al final yo cuando visito el metro y hago fotos, aunque haya exposiciones dentro del metro de Málaga y no se pueda realizar luego también fotografía dentro, lo que observo normalmente es a gente mirando el móvil. Prácticamente los viernes y los sábados puedes encontrar gente que está hablando y charlando de manera más alegre, contenta, divertida, sale de fiesta y utiliza más el movimiento para el disfrute. Pero entre semana normalmente lo que te puedes encontrar son zombies, no un cuerpo desposeído, sino al final una masa uniforme que es tu cuerpo que se mueve en ese carril. Más allá de hablar como a lo mejor el compañero de trabajo que te encuentras o la vecina, muchas veces que a lo mejor va contigo y muchas de las mañanas tampoco encuentras a lo mejor ni esa cara ni esa energía, estás en tu mundo sumido con el móvil y ya está todas las cabezas agachadas, ¿no? Dentro de ese espacio que tú dices y tensiones que comentas, yo veo al final ese ritmo de productividad dentro del capitalismo, como tú mencionabas antes, de la búsqueda de un objeto nuevo continuo y constante en pos de la progresión, pero al final nos está comiendo ese tecnicismo tecnológico, o sea, en el sentido de lo único que quiere avanzar es en tecnología para llegar a donde, una utopía en la que todos podamos compartir, o simplemente una competitividad extrema que lo único que busca es alimentarse del otro en una forma de pirámide y en la cual las multinacionales, como tú has comentado antes también, entran y desarrollan su papel estando en la cúspide y leyendo absolutamente todo, como por ejemplo podemos mencionar Tencent, el caso del KKR también con China, que ha atravesado, luego también los fondos de financiación, por ejemplo, con Vox de partido ultracatólico estadounidense, el tema del ICE, que también al final lo que se genera del propio pueblo, es una respuesta ante un sistema que te aprieta, te oprime y te machaca, que no te deja tiempo ni libertad. Al final es o tu comida y te transforma en un puro animal, instinto y sentimiento. No hay espacio para ese procesamiento o pensamiento e investigación. Muchas veces sí que se da ese tipo de ayuda por parte del gobierno, pero cada vez se está reduciendo más, tanto lo vemos en sanidad como en educación.
si al final se privatiza y se fortalece el modelo de Estados Unidos, pues lo mismo que ha pasado también con Colombia y otros países, lo que yo veo es al final un intento de utilizar a narcoestados para derivar sus problemas dentro de esa diferencia de clases tan grande y abismal que hay, como puedes encontrar toda la pobreza que a lo mejor hay dentro de Nueva York o cualquier otra ciudad. El caso que comentábamos antes de que se habían reunido distintos grupos y estaba volviendo a lo mejor también Black Panther. Black Bloc. Ya. Ah, Los anarquistas. ¿Qué? Los anarquistas, ¿o? Sí. Black Bloc. Sí. No, las panteras Las negras. panteras Ah, negras. Black Panthers. Black Rock también. Sí. Lo he leído hace poco, pero no me ha dado tiempo de informarme. Pero Black Panther también. Y o sea, al final también es una respuesta de que, por ejemplo, una madre haya sido asesinada. Llámalo si quieres dentro de la religión un mártir, llámalo como quieras, ¿no? Pero al final es un hecho que marca. No es solo algo simbólico como puede ser vandalismo dentro de quemar un árbol, porque al final representa una idea que no satisface a una persona, es que hay muertes de por medio actualmente, ¿no? O sea, dentro de ese retorno al fascismo, al extremismo, una respuesta, no darla ahora, yo creo que también sería un fallo. O sea, igual que decía en qué país era que se había hecho la revolución, que no me acuerdo bien. Revolución últimamente yo creo que ninguno. Revuelta sí, pero no sé ahora. Que habían ¿Eh? atacado directamente Pero, Chile. pero no ha llegado a ser Chile, una Chile, estructura sí, revolucionaria. Chile, Indonesia. ¿En? Indonesia. En Indonesia, bueno, Indonesia fue en Bangladesh, que asaltaron el palacio del presidente y se pasearon por todas las estancias, se bañaron en la piscina. Pero no sé ahora si fue Indonesia Sí. o Bangladesh, pero no hubo un proceso revolucionario. Luego Bueno, sí hubo un se proceso convocaron organizado elecciones también a través y de a la seguir visita hasta la de próxima, ¿no? Pero sí hubo un proceso de organización, respuesta ante la retirada de distintas redes sociales y no poder comunicarse y ser la única vía de escape para los jóvenes que había dentro del país. Lo que hicieron viendo que el resto de políticos cobraban al final una barbaridad en comparación al resto de clases bajas fue reunirse porque el único escape que tenían se lo cortaron en seco. O por lo menos eso es lo que yo me he informado. Aquí a lo mejor fue inseguro, pero bueno, he estado también un poco pendiente del tema. O sea, la revolución, ¿por qué no puede llegar? O sea, crea conflictos, es violenta, sí, se intenta mejorar y reformar desde cero un Estado que está corrupto, también. Es lo que te digo, si al final también el retorno dentro de aquí, el mismo país, vemos en País Vasco, Barcelona, el caso de Vito Quiles, cómo están generando odio y machacando a gente sin ningún tipo de sentido, que luego, por ejemplo, vemos como Vox continuamente está diciendo que los inmigrantes vienen aquí a robarnos el trabajo, pero tenemos un gran déficit de personas trabajadoras que estén aseguradas para que luego, dentro del propio sistema económico que queremos mantener, dado que no nos da para tener niños a la clase joven y actual, se sustente dentro de eso, hospitales y educación, lo mínimo, que cada vez se va reduciendo más en los barrios y nos van expulsando aquí de la ciudad de Málaga, pues lo veo un caso también paradigmático, ¿no? Porque al final la izquierda no está respondiendo de una manera más abrupta, por no crear conflictos, y lo único que hace es centrarse, quedarse en stand-by. Lo único que hace es ceder terreno, como ha pasado con el caso de pérdida de memoria histórica que ha habido en Badajoz, ¿no? O sea, a nivel elecciones.